buenas tardes a todos. Como siempre, encuentro que es preceptivo dar primero gracias a todos por vuestra presencia y luego a todos los miembros de Hipatia por la organización, el trabajo y las molestias que gracias a todo eso, bueno, pues este momento puede ser el que va a ser. Empecemos. Me vais a permitir que hoy, en esta charla, seamos un poco transgresores de la fe y de la moral. No os asustéis. Os lo explico. Soy de los que estudió el bachillerato del siglo pasado, en el que la asignatura de religión tenía carácter obligatorio. Había que examinarse de religión. En mi caso concreto, me la impartían sacerdotes jesuitas. Y desde que tenía 9 años en primero, me intentaban inculcar una frase de San Agustín, Agustín de Hipona, que es la que vamos a transgredir. Y la frase es: cree para comprender y comprende para creer. Pero en ese orden, ¿eh? Me repetían tantas y tantas veces el verbo cree y el verbo comprende, que al final no sabías quién iba en primer lugar y quién iba en segundo. Nos armábamos un lío. Pero esa era una pregunta que caía en examen. Por lo tanto, los que asistimos a aquellas clases la tuvimos bien aprendida. Pero en mi caso concreto, no tardé nada en darme cuenta de que la creencia en el profesorado no me ayudaba a aprobar exámenes. Tenía que comprender. No solo estudiar, sino comprender aquello que tenía que estudiar. Por lo tanto, tenía que llevar una vida paralela de tipo privado y que nadie se enterara de que yo intentaba comprender antes que creer, porque la creencia no me ayudaba en nada. Y aquello que los curas jesuitas me prometían en el orden de ten fe y Dios te concederá el don de la comprensión. Yo no era digno de ese don. Me lo tenía que currar y tenía que llevar una vida paralela desarrollando aquello que me prohibían. Bien, en esta charla vamos a dejar la fe y la creencia a un lado. Vamos a transgredirla. Vamos a no hacerle caso a San Agustín. Tampoco a Santo Tomás de Aquino. Ambos doctores de la Iglesia y unos de los principales creadores del dogma católico. Con todo el respeto, no vamos a hacerles caso. Por lo tanto, en base a esa comprensión y no a lo que cada uno podamos creer, vamos al meollo. Comprender implica, en gran medida, antes que creer, un cambio. Si tú comprendes algo, es porque acabas de descubrir algo. Y ese descubrimiento, más pronto que tarde, te llevará a hacer algo diferente de lo que hacías. Si tú eres una persona creyente, es mucho más difícil, aunque no imposible, pero sí que es mucho más improbable ese cambio, porque no hay comprensión. Solamente sigue la pauta. Fíate, ten fe. Bien, vamos a hablar de la comprensión y de ese cambio. Vamos a ver hechos que gracias a que personas los han provocado, porque han comprendido y han dejado de creer
en el momento de la comprensión, somos quienes somos y vivimos como tal vivimos. Vamos a ver algunos de esos hechos y alguna de esas personas. Empecemos con Copérnico. Si habéis leído el enunciado de la charla, relaciono de alguna forma Copérnico con el Renacimiento, como que Copérnico fue uno de los artífices del Renacimiento y que empezó a gestarse con él. ¿Por qué? Porque empezó a romper moldes. Veamos. En la época de Copérnico habían dos creencias, el geocentrismo y el heliocentrismo. ¿Qué es uno y otro? El geocentrismo es la creencia de que nuestro sistema solar tiene a la Tierra como elemento central y todo lo demás, incluido el Sol, está girando alrededor del planeta Tierra. El heliocéntrico piensa que es el Sol el centro de nuestro sistema y que son los demás planetas los que orbitan a su alrededor. No se aclaraban, pero veamos unas ideas y cómo se aclararon. Empecemos con Platón en el siglo IV antes de Cristo. Platón basó su filosofía, entre otras cosas, en la geometría y en esos 5 sólidos platónicos. Se llaman así porque fue él quien los diseñó y les dio un orden y una jerarquía. Venid conmigo y miradlo. Aquel de allá, el aire, representa a un octaedro que, según Platón, es el símbolo del aire dentro de nuestro sistema solar. Este, el tetraedro, símbolo del fuego. Muchas filosofías orientales han adoptado el símbolo del triángulo, una de las caras del tetraedro, como símbolo del fuego. Esta es una idea platónica. Este es el hexaedro cubo, representa a la Tierra, el plano físico. Y este representa al agua, el elemento acuoso. El icosaedro, con 20 caras. Se dejó fuera el dodecaedro. Y pensó el hombre, ¿a quién puedo atribuir el dodecaedro? Se le ocurrió, más o menos fundadamente, que el dodecaedro era el símbolo del universo, de nuestro sistema solar. Más allá del universo se creía que no existía nada, era la nada, la oscuridad. Bien, estas ideas, junto con las de su discípulo Aristóteles, perduraron así como 2000 años. Estas ideas de Platón y las de su discípulo Aristóteles perduraron más de 2000 años. Hoy en día todavía hay movimientos filosóficos basadas en esas ideas. Bien, las de Platón le sirvieron a San Agustín en el siglo IV para elaborar una gran parte del dogma católico, y las de Aristóteles a Santo Tomás en el XIII para hacer lo mismo y completarlo. Luego, ese dogma católico se debe en una gran parte tanto a Agustín como a Tomás, basadas en las ideas de Platón y Aristóteles. Pero ahora llega Copérnico en el siglo XVI y empieza a demostrar, que no a teorizar, sobre el sistema heliocéntrico. Y empieza a contradecir la creencia de aquellos que pensaban que era la Tierra el centro del universo. Y Copérnico decía, no, es el Sol el centro de nuestro universo. Este es el sistema que diseñó Copérnico. Como veis, el Sol en el centro y luego
Mercurio, Venus, la Tierra con su luna, Marte, Saturno, Júpiter. Ahí están los planetas que en aquel momento se conocían y, como veis, faltan Urano, Neptuno y Plutón, porque estos tres no se descubrieron hasta el siglo XIX, anteayer. Copérnico no tenía miedo a la Iglesia católica, porque tenía personas en el Vaticano que lo protegían. De lo contrario, la Santa Inquisición hubiera podido hacer algo con este señor. Se sentía protegido. Sin embargo, Copérnico tenía mucho más miedo a la opinión científica que a la eclesiástica. ¿Por qué tenía miedo a la científica? Por la fama. Copérnico tenía cierta fama, pero habían científicos que decían que el sistema heliocéntrico era una falsedad, que el sistema solar era geocéntrico. Y como eran científicos, bueno, pues Copérnico tenía que contradecirlos. Ya tenemos un cambio. Copérnico comprendía algo que otros científicos y personas no lo comprendían así. Damos un pequeño salto y nos metemos en el siglo XVIII con Isaac Newton. Isaac Newton tuvo muchos aciertos. Definió por vez primera la relación entre fuerza, masa y gravedad con una de sus fórmulas. Forma parte del cuerpo de ecuaciones que diseñó Isaac Newton. Fijaros la mente y el cambio que supuso Isaac Newton para su época, que os cuento una pequeña anécdota. Estaba hablando amigablemente con un científico amigo y estaban hablando, pues eso, de las ecuaciones de la relación entre fuerza, masa y gravedad. Y todo lo que Newton le estaba contando a este amigo era completamente nuevo, pero era tan real, tan fehaciente y tan convincente que este amigo le dijo: eso lo tendrás escrito, ¿verdad? Dice: no, acabo de deducirlo en este preciso instante. ¿Cómo? La cabeza de Newton iba calculando, haciendo cálculos difíciles y complicados, y le estaba dando el resultado de esos cálculos mentalmente hechos, sin papel, a su amigo. Y le dijo: esto tienes que escribirlo, esto es una revolución, esto es muy interesante, escríbelo. Consiguieron los medios económicos para que Newton se retirase 2 años. Y durante 2 años redactó una de sus principales obras, el Principia, en latín, los principios, fundamentos de la física teórica, etc. Pues bien, tuvo muchos aciertos, pero algún error, porque comprendió mucho más, pero no lo suficiente. Dos de sus errores es que decía que la gravedad se transmite a través del espacio de manera instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el Sol se destruyese, la Tierra se destruiría en el mismo instante. Errores, que un color no transmuta a otro. Esto también requiere una pequeña explicación. Descubrió Newton que haciendo pasar un rayo de luz blanca por un prisma de cristal, la luz se descomponía en los 7 colores del arco iris. Pero los cálculos de Newton le decían que cada uno de los colores era independiente, incluso independiente del rayo de luz blanca. ¿Qué significa eso? Que de un color no puedo obtener otro. Sí que puede obtenerse, pero no tenía medios técnicos para poderlo saber. Veamos. Gracias a todas las teorías de Isaac Newton,
en el siglo XX hemos podido observar la maravilla de un átomo al microscopio y poder desmenuzar aquello que hay dentro de un átomo. Dentro de 1 centímetro de longitud podemos meter 100 millones de átomos, puestos en fila india uno detrás de otro, para que os hagáis una pequeña idea del tamaño de un átomo. Bien, la cuestión es que si Newton hubiese podido observar con los medios de hoy, no hubiera dicho lo que dijo. Veamos, esa observación nos lleva a la necesidad de definir algo. Así bien, esa observación nos lleva a la necesidad de tener que definir aquello que observamos y que es diferente de lo que habíamos observado. Gracias a eso hemos llegado a poder describir la fuerza débil. ¿Qué es la fuerza débil? No es porque sea floja, sino para diferenciarla de la fuerza fuerte. Ya se conocía el electromagnetismo, la gravedad y la fuerza fuerte. El electromagnetismo ya sabemos qué es, la gravedad también. La fuerza fuerte es la que propicia los choques o interacciones entre partículas para formar un átomo. Y la fuerza débil es la que permite que un protón, una partícula, se convierta en otra, concretamente un neutrón, o al contrario, el neutrón en protón. Las 4 fuerzas de nuestro universo. Bien, esto nos ha llegado a definir el origen de la vida, lo cual quiere decir que el origen de la vida y la creación tiene un ámbito científico que difiere mucho del ámbito moral, teológico o de cualquier religión. Veamos en qué se basa ese origen de la vida y cómo lo describe la ciencia gracias a todas las personas que en su tiempo han comprendido lo que los medios técnicos podían permitirles comprender. Todo empieza en nuestro astro, el Sol. El Sol lo que hace es básicamente quemar protones y lanzar al espacio neutrones. Eso propicia este proceso. Un neutrón se convierte en protón dando al sistema solar 2 tipos de partículas, un electrón y un antineutrino. Para que os hagáis una idea, el electrón tiene 1800 y pico veces menor masa que el protón y el antineutrino 10.000 veces menos masa que el electrón, para que os hagáis una idea de lo pequeñas que son las cosas que estamos hablando. Y sin embargo, podemos trabajar con ellas. Pues bien, la particularidad es que el electrón puede ejercer movimientos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, mientras que el antineutrino solamente de izquierda a derecha y el neutrino, que es la antipartícula de este, al contrario, de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir eso de los movimientos? Que cuando una partícula genera un movimiento, sea el que sea, el resultado es una partícula diferente. Y ahora enseguida veremos qué resultado psicológico aplica nuestra psicología para interpretar esto fuera del ámbito científico y que podamos comprenderlo mejor entre todos. Empecemos con un personaje del que el Renacimiento copió ideas y gracias a su carácter, Filippo Brunelleschi
No sé si porque era muy feo o porque tenía esa nariz, no sé por qué motivo, pero era muy desagradable en sus relaciones sociales. Pero eso le permitió, a modo de reacción, provocar el siguiente cambio. Filippo Brunelleschi se atrevió a romper con el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Para un pintor de la época de Brunelleschi, el pintar dos rayas paralelas que no eran paralelas era símbolo de ignorancia, porque había que pintarlas tal y como son, paralelas. Y la propiedad que tiene y que dio a conocer Brunelleschi respecto de las paralelas y del teorema de Tales es que estas líneas paralelas en amarillo, al estar cruzadas por otras que no son paralelas en azul, provocan 4 segmentos. Si dividimos la longitud de este entre la de este e igualamos a la otra división de este segmento entre este, el número que resulta de esta división es exactamente el mismo que el de la segunda. En matemáticas esto se llama una proporción. Pues bien, el pintor que se atrevía a pintar dos rayas paralelas de esta forma era un ignorante. Había que pintarlas paralelas. ¿Qué hizo Brunelleschi? Estaba encargado de diseñar la cúpula de Santa María, la iglesia de Santa María en Milán. Al diseñar esa cúpula observaba el baptisterio de San Juan, que está justo al lado, en la misma plaza, pero al principio. Bien, Brunelleschi no veía así al baptisterio, lo veía de esta manera. Daros cuenta, ¿por qué rompió con el teorema de Tales y empezó el Renacimiento? Si os dais cuenta, las líneas paralelas son las líneas de una perspectiva perpendicular a lo que estamos mirando. Estas cornisas están justo enfrente, perpendicular al espectador, por eso son paralelas. Sin embargo, estas cornisas de aquí, ya siendo paralelas, no las vemos paralelas. Y si prolongamos la línea que están siguiendo, vemos que confluyen en un punto, igual que en el otro extremo. Brunelleschi denominó a ese punto punto de fuga. Y ese punto es el que origina toda la geometría restante. A partir de ese momento se descubrió la perspectiva que originó el Renacimiento. Por ejemplo, Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en empezar a utilizar esa perspectiva, no haciendo caso del teorema de Tales. Y diseñó esta geometría para dibujar y pintar el cuadro de la Última Cena. Fijaros que tuvo una idea, pintar a Jesús y a los discípulos en una mesa. Pero esa idea la distribuyó en 4 círculos y tenía que introducir dentro de cada círculo 3 figuras. Pero ¿por qué ha dibujado aquí un círculo más pequeño y va a meter aquí 3 figuras? Porque pretende que esas 3 figuras estén alejadas, como más al fondo, y tienen que ser más pequeñas y están más lejos. ¿Y por qué esa V? Porque en aquella época la V era símbolo de fertilidad. Y ahora veremos por qué. La V representa la fertilidad en el cuadro de la Última Cena de Da Vinci. Y por último, el punto de fuga y las líneas paralelas las usó Leonardo da Vinci para dibujar todo el edificio en el que estaban cenando Jesús
y sus apóstoles. El resultado fue este. Como veis, de la frente de Jesús nace el punto de fuga y todo lo que son cornisas horizontales perpendiculares a la vista del espectador aparecen como paralelas. Pero todo lo que son perspectivas laterales están de acuerdo al punto de fuga. De manera de que la techumbre y las vigas, la división entre las vigas, sigue todas las líneas de ese punto de fuga. Y daros cuenta de la V, la gran separación entre esta figura y la de Jesús. Esa figura se atribuyó en un tiempo a Juan, el discípulo amado, pero se vio que esa figura no era masculina sino femenina y que realmente esa figura es María Magdalena. María Magdalena junto a Jesús y el símbolo de la V, el símbolo de fertilidad. En la próxima conferencia veremos ese símbolo de fertilidad y la figura de María Magdalena, por qué Leonardo da Vinci las incluyó aquí. Os adelanto algo, y es que da Vinci era gran maestre del priorato de Sion. El priorato de Sion conocía más de 20 evangelios distintos. La mayoría de los evangelios apócrifos por la Iglesia Católica dan a entender y narran la compañera María Magdalena de Jesús y su hija Sara. Quiso representar da Vinci a María Magdalena y a Sara precisamente en la imagen de Judas Iscariote y este contorno. Pero que no vamos a verlo ahora porque se nos sería demasiado largo. Lo veremos en la próxima, al mes próximo. Fijaros en un detalle. Al extremo derecho de la mesa, el mantel tiene un nudo, inexistente en el otro extremo. ¿Por qué? Porque en la época de Da Vinci estaba prohibido firmar una obra. No hay ninguna firmada. Era algo preceptivo. ¿Qué hizo Da Vinci? Vinci es el pueblo natal de Leonardo. Y le hizo un nudo al mantel porque nudo en italiano, vincolo, Vinci se parece, recuerda a... El nudo es la firma del artista, la firma de Leonardo. En el extremo derecho hay 3 figuras, os retrocedo para que las veáis. Estas 3 figuras, Mateo, y ahora vamos a ver los otros 2, que daros cuenta que están hablando entre ellos como totalmente ausentes del resto. No miran a los demás. Están mirándose entre ellos y como argumentando, dialogando. Pero parecen que están separados de ellos. ¿Por qué? Porque Da Vinci pretendía algo muy concreto. Es la imagen central de Judas Tadeo, es la figura de Leonardo da Vinci en el tiempo en que la pintó. Este es el autorretrato de Leonardo y, como veis, son idénticos. Da Vinci se autorretrató en el cuadro de la Última Cena. Otro detalle es el de la derecha. El que está enfrente de Leonardo dialogando y discutiendo con él representa a Simón Zelote. Pero la imagen de Simón Zelote es la representación del busto de Platón, un gran admirado de Leonardo da Vinci. Como veis, hay un sinfín de significados dentro de esta obra. No os voy a contar más porque no es el objeto de esta charla. Vamos a ir avanzando. Un detalle de Rafael Sanzio, un pintor contemporáneo a Leonardo. Esta es la composición geométrica que gracias a Brunelleschi, que rompió el teorema de Tales con el punto de fuga, Rafael creó un punto de fuga central
las líneas y luego todo líneas paralelas. ¿Y cuál fue la idea de Rafael para incrustar una pintura, representar un significado dentro de esta geometría? Precisamente el cuadro de la Escuela de Atenas. Daros cuenta, las arcadas, la profundidad que dan a entender. Esta en primer plano, la segunda, la tercera y una cuarta. Dando a entender de que las más pequeñas están mucho más lejos. Sin embargo, las figuras están todas en primer plano. Las líneas paralelas denotan la visual en perspectiva perpendicular del espectador. Todas las cornisas del edificio que siguen las líneas paralelas son perpendiculares al espectador. Sin embargo, las del punto de fuga son todas perspectivas laterales, son las que dan sentido de profundidad. Ese sentido de profundidad es una de las grandes consecuciones del Renacimiento. Cosa que antes, como había que respetar el teorema de Tales, entre otras cosas, no era posible dar sentido de profundidad. El resultado final fue este, magnífico. Demos otro pequeño salto y vamos al siglo XX, la controversia que hay entre masa y energía. Y ahora hablaremos del aspecto psicológico que nos puede ayudar a comprender toda esta amalgama científica. Isaac Newton y Albert Einstein. Por referenciaros dos personajes he tenido que elegir. Una afirmación de Isaac Newton. La masa, se define masa como la cantidad de materia. Bien, pues la masa, afirma Isaac Newton, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Albert Einstein dice, no, la masa no es una propiedad de la materia, sino de las partículas. Pero gracias a que Albert Einstein podía intuir y calcular que había algo más dentro de un átomo, Isaac Newton no. Por lo tanto, Albert Einstein tuvo una oportunidad de comprender más allá de lo que pudo comprender Isaac Newton. Así como Newton decía que la materia ni se crea ni se destruye, ahora lo dice Einstein, pero respecto de la energía. Ahora es la energía la que ni se crea ni se destruye, sino solo se transforma. La materia sí que se crea y sí que se destruye. Otro personaje relevante, Max Planck. ¿Qué podemos entresacar de Max Planck? Que la energía de la materia se distribuye a través del espacio, según palabras textuales, en estados discretos. ¿Qué significa eso, estados discretos? Si miráis el significado de energía y cómo se propaga, siempre veréis esa palabra. La energía se propaga de manera discreta. Para explicarlo de otra forma, comprensible, imaginaros dos escaleras, una con unos escalones grandes y otra con la misma longitud, pero unos escalones pequeños. Para cubrir la misma longitud, los escalones pequeños han de superar en número a la otra. Por ser más grandes, tiene menos escalones. Bien, el número de escalones es la frecuencia de la energía. ¿Y para qué le sirvió a Max Planck el número de escalones o la frecuencia que podía medir de la energía? Para calcular y darnos su fórmula, E igual a H por F. Fijaros, todo comenzó por la diferencia de color que se observa cuando calentamos una barra de hierro. Cuando ya está caliente aparece roja, pero cuando se calienta más, se colorea anaranjada. Y cuando se calienta mucho más, empieza a aparecer el color blanco, el de la máxima temperatura. Bien,
Al medir la frecuencia del color blanco, vemos que es mayor que la del anaranjado y a la vez mayor que la del rojo. Por lo tanto, conforme se va calentando el cuerpo, aumenta de frecuencia. Bien, ¿para qué puede servir la frecuencia? Pues Max Planck calculó un número, ese que tenéis aquí, 6,63 por 10 elevado a, o sea, 6,63 dividido entre el 1 seguido de 34 ceros. Imaginaros lo pequeño que es eso. Pues bien, ese número es la constante de Planck. Multiplicando esa constante por el número de escalones o la frecuencia, obtenemos un cálculo muy acertado de la energía de esa barra de hierro que estamos calentando. El número de escalones en el color blanco será mayor que el número de escalones en el anaranjado o en el rojo, es decir, su frecuencia. Llegó Albert Einstein y modificó aquella fórmula de Max Planck y dijo, ahora ya no es h por la frecuencia, sino la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Imitó en cierta forma a Max Planck. Max Planck se inventó la h. Einstein se inventó, no se la inventó, la aplicó. La velocidad de la luz multiplicada por sí misma. Y vemos que al utilizar el número de la velocidad de la luz multiplicado por sí mismo y multiplicado por la cantidad de materia o masa, obtenemos un valor muy aproximado de la energía de un cuerpo. Y eso nos sirve de mucho, calcular la energía de un cuerpo. Porque el término energía es uno de los más desconocidos en ciencia. Pero conocemos bastante exactamente qué vale. Empecemos con la aplicación psicológica. Todo esto nació de la observación, como vimos antes, de lo que se llama la radiación de un cuerpo negro. Tengo que contaros muy brevemente qué es un cuerpo negro. No es que esté de color negro, sino que tiene una abertura por la que puede penetrar la energía en forma de luz, calor, etc., pero no sale, sino que esa energía que entra empieza a rebotar dentro del cuerpo negro y conforme va rebotando disminuye en cada rebote, porque la masa material de ese cuerpo absorbe una parte de la energía. Y ahora entra la psicología y nos dice, ¿y para qué me sirve a mí todos estos cálculos y que si el cuerpo negro, la radiación, la frecuencia? Una primera conclusión. El cuerpo negro tiene una similitud psicológica para nosotros respecto de que nos creamos todo lo que nos dicen o que no. No se trata de creértelo todo o de no creer en nada, sino tener un criterio propio y de acuerdo a ese criterio, respetando la opinión del otro, filtrarlo. A ver si para ti te resulta creíble o adoptas la actitud de cerrar los ojos y tener fe. Pero ya os he indicado de que no vamos a permitirnos no tener fe. Por lo tanto, hemos de comprender. Si te lo crees todo, es porque tienes fe. Y aquí no estamos tratando en este momento de eso. Hay una analogía psicológica interesante en todo este desarrollo. Y es que de la misma manera que científicamente calculamos el valor de una energía, en psicología también. ¿Cómo? Pues precisamente anexionando, adoptando la energía como la actividad de pensar y la masa o la cantidad de materia con la actividad de hacer. ¿Qué analogía podemos establecer ahí? Si yo pienso y soy capaz de llevar a término y realizar aquello que acabo de pensar, tengo que ver el tiempo que he tardado en hacerlo realidad. Cuanto más eficaz sea, menos tiempo tardaré en realizar aquello que pienso.
Luego, mi actividad de crear y tener una intención, pensar, y mi actividad de hacer la realidad tienen una determinada velocidad. Pues esta velocidad es la eficacia en la que la psicología está midiendo que puede tener esa capacidad en una persona. Estos son los prolegómenos de la mecánica cuántica. No se llama mecánica porque tenga que ver con asuntos de motores o de construcción o de reparación, sino porque nos define el movimiento de las partículas que constituyen la materia. Por eso se llama mecánica. Y se llama cuántica en honor a Max Planck, a esa H o constante que fue la que en un primer momento nos permitió calcular la energía de un cuerpo. La mecánica cuántica no es una idea, es un conjunto de ideas, y tenéis ahí 4 pilares básicos que constituyen esta teoría: la relatividad, la simetría, la invarianza y la complementariedad. Es un rollo macabeo el meternos científicamente con ellas, pero voy a expresaros en términos lo más comprensiblemente que pueda para que veamos en qué consiste un poco cada una de ellas. Empecemos con la relatividad. Tiene una base, se llama relatividad por algo, relativo a algo, es lo contrario de absoluto. Una de las bases es, si tenemos un vehículo que se está moviendo, este es el vehículo y se está moviendo a 200 kilómetros por hora. Dentro de ese vehículo hay una persona con un balón que lo lanza hacia adelante, supongamos a 20 kilómetros por hora. Una persona que esté fuera, cuando ésta lance el balón, no verá el balón a 20 por hora, sino a 220 por hora. La velocidad es relativa, el movimiento es relativo, depende del observador, depende de la perspectiva. No ve la misma velocidad la persona de dentro que la de fuera del vehículo. ¿Vais comprendiendo el porqué de relatividad? Otro dato, el famoso ejemplo de los hermanos gemelos. Esto, aunque cueste de creer, está demostrado con relojes atómicos. La demostración y la sorpresa es la siguiente. Imaginaros que los 2 hermanos gemelos hacen un reto. Uno, se queda en tierra y sube a una aeronave que está viajando al 80% de la velocidad de la luz por el universo durante 50 años. Cuando regresa a la Tierra, como ha ido al 80% de la velocidad de la luz, y es el 80% porque es el experimento que se ha realizado en los aceleradores de partículas con neutrones. Pues bien, esos neutrones acelerados a esa velocidad aumentan su vida, ralentizan su tiempo. ¿Qué le ocurre al hermano que ha estado 50 años terrestres viajando al 80% de la velocidad de la luz? Que cuando pisa tierra para él solo han pasado 20 años, solo es 20 años más viejo, pero su hermano es 50 años más viejo. La imagen del perro aquí y la imagen del perro aquí yéndose al limbo. Os repito que esto no es ciencia ficción. Esto de la velocidad de las partículas está perfectamente demostrado y calculado con los relojes atómicos, no con personas, sino con partículas. Pero a nosotros, ¿qué nos constituye? Partículas. La mecánica cuántica
es el compendio de la relatividad, la simetría, la invarianza y la complementariedad que forman lo que se llama el modelo estándar. Luego otra teoría, la simetría. Otra teoría, la teoría de cuerdas. La teoría de bucles. Hay muchas teorías. ¿Por qué hay tantas? Por la sencilla razón de que la primera tiene defectos. Para poderlos subsanar, hemos creado la segunda, que subsana parte de los defectos de la primera. Pero la simetría también tiene defectos. Hemos de, observando, crear otra, la de cuerdas, para subsanar el defecto de la simetría. Pero también tiene cuerdas defectos. Hemos de crear otra para, y así sucesivamente. Esto no acaba. La mecánica cuántica es una ciencia en constante movimiento y renovación. El que estudia y se forma en una de las teorías está incompleta su formación. Pero el que estudia y se forma hoy con todo, mañana también está incompleto, porque mañana sale algo nuevo. Lo cual quiere decir que esta renovación está aumentando la velocidad de la intelectualidad humana. Esa velocidad, según los neutrones demuestran en los aceleradores de partículas, ralentiza el tiempo. De ahí, relatividad. La simetría, para que comprendamos todos en términos claros y superficiales qué es la capacidad de una partícula moverse en otro espacio distinto. Y cuando se traslada y se mueve en otro espacio, se convierte en una partícula distinta. Básicamente, la ciencia denomina bosones a las del espacio original, fermiones a las del espacio al que se traslada. Es decir, un bosón se transforma en un fermión. En las partículas, otro aspecto psicológico, fijaros qué curiosidad. Se demuestra que dos bosones, dos partículas del mismo espacio que están moviéndose, tienden a hacer lo mismo. Las partículas que provienen de un espacio original y que se van a trasladar a otro, en el primero, en el original, tienden a hacer todas lo mismo. Pero cuando se trasladan al otro y se transforman en fermiones, cada una va por su lado. Y ya no hacen lo mismo, tienden a hacer cosas diferentes. Contrarias o no, pero diferentes todas. Psicológicamente, cuando vemos la actividad de pensar en otra persona distinta de nosotros, la contrariedad que podemos sentir no es de la capacidad de pensar, sino de lo que ha pensado. Por lo tanto, la capacidad de pensar inherente a todo ser humano implica ese acuerdo en el espacio en el que se mueven los bosones. Pero lo que se ha pensado y la manera de hacer, de la manera de realizar ese pensamiento, ya es fermión, ya es otro espacio, el de la actividad. El de la actividad con partículas de materia, con masa. Por lo tanto, ahí hay diferencias. Si establecemos diferencias y nos confrontamos unos con otros respecto de lo que hacemos, quizá no comprendamos lo suficiente, porque hemos de atender a que la capacidad de pensar es inherente a todos, pero lo que podemos pensar tiene por naturaleza que ser diferente. En el arte se representa la partícula del bosón como espiritual y la del fermión como material. Tenéis ahí la representación de la creación de Adán por parte de Dios en la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel. En psicología, muy interesante este aspecto, relacionan a la simetría y a ese bosón
que se transforma en fermión con la empatía. Empatía es la capacidad de sentir lo mismo que la otra persona y por lo tanto comprender su actitud. Pero no nos refiramos ahora a otra persona, sino cada cual a sí mismo. Si yo estoy conforme conmigo mismo, es porque hay un equilibrio entre lo que pienso y lo que hago. Si hubiera un desequilibrio, no estaría conforme conmigo mismo. Pero esa conformidad hace que vaya sonriente, alegre, feliz y contento por la vida. Porque estoy conforme conmigo mismo. Me acepto tal como soy y además me conformo tal y como soy. Eso provoca la risa. Esa conformidad consigo mismo. Cuando un bosón se ha convertido en fermión y la energía de la masa que decía Newton equivale a la energía del bosón y la del fermión que decía Einstein. Por lo tanto, la energía que subyace en un bosón o en un fermión son equivalentes. En la película del nombre de la rosa hay una frase que se refiere a la conformidad consigo mismo, a la risa. La frase es esta: la risa evita el miedo. Sin miedo no hay demonio y sin demonio no hay Dios. Por esa razón, el dogma católico y los dogmas de otras religiones propician que no haya risa y a la vez que no haya actividad de pensar. Tú no tienes que pensar en nada, todo está escrito, ya se te da todo hecho. La pregunta que la psicología se hace ante estas afirmaciones científicas respecto de la simetría es: ¿los seres humanos somos simétricos? Conclusión: no somos simétricos. ¿Por qué? Porque calculan que el 90% de los actos que hacemos no son actos meditados, sino reproducidos y copiados, bien por tradición o por imposición o por falta de criterio, por lo tanto por creencia. Ese 90% de los actos, la psicología nos los define como resultado de nuestra inconsciencia. No somos conscientes. Por lo tanto, ahí no puede haber comprensión. El resto, el 10%, afirma la psicología que es actos meditados y perfectamente decididos. Pero fijémonos en un detalle respecto de todo esto. Ese 10% de la capacidad de decidir y de comprender, actualmente el ser humano la tenemos situada en el neocórtex. ¿Qué es el neocórtex? Una capa superficial externa de todo cerebro. Esta capa no llega a medio centímetro de grosor y viene a ocupar como mucho el 10% de todo el cerebro. Conclusión: esta capa, si tiene, como observan, unos 30.000 millones de neuronas, de los 100.000 millones que tiene en total el cerebro, solo esa capa de menos de medio centímetro contiene el 30% de todas las neuronas de nuestro cerebro. Lo cual quiere decir, ¿qué ocurriría si fuéramos capaces de aumentar el grosor de esa capa y por lo tanto utilizar más neuronas en actos premeditados y perfectamente decididos y no inconscientes? Ocurriría que comprenderíamos más y mejor. Lo que sí que está demostrado es que esa conformidad consigo mismo y la risa es uno de los actos que más cantidad de neuronas conecta.
Y esto puede ser significativo. No solo la risa, sino también la conformidad consigo mismo. Y la conformidad psicológicamente la podríamos definir como la capacidad de hacer aquello que pienso. Si pienso pero no lo hago porque soy incapaz, habrá algo de inconformidad conmigo mismo. Luego habrá algo que me impedirá la risa. Y hay algo que está bloqueando conexiones neuronales en mi cerebro. Y esa capa del neocórtex cada vez será más delgada. La perspectiva respecto de la varianza, como veis, implica movimiento. Y lo podríamos resumir como que una partícula aquí es otra partícula distinta allá. En cuanto al cambio de espacio, cambia la partícula. Dos personas expresando el mismo pensamiento seguramente expresarán cosas distintas, porque el espacio que ocupa una persona no coincide con el que ocupa la otra. Una partícula aquí no hace lo mismo que otra partícula allá. Pero la capacidad de pensar sí que es igual en ambas personas. Luego hay algo que no cambia y que es invariante en todo ser humano. Y es esa capacidad, esa genialidad. Respecto de la genialidad, fijaros lo que decía Albert Einstein. Decía, si todo el mundo es capaz de ser genio, pero consideramos que un pez es más capaz por si tiene capacidad de trepar a un árbol, consideraremos siempre estúpido a ese pez. Pero es porque no hemos comprendido que el árbol no es el medio en el que se mueve el pez. Por lo tanto, la comprensión de que en otro espacio, en otra persona, la capacidad de pensar es la misma que la tuya, pero lo pensado no tiene por qué coincidir con lo tuyo. Es la base del respeto. La psicología se aúna con la física cuántica para intentar deducir el movimiento de las neuronas del cerebro y tal y como lo transmiten al sistema nervioso, a los músculos y a nuestro organismo entero, para lo que dice la física cuántica, intentar aplicarlo a la psicología. Y los resultados son sorprendentes. Entramos en la invarianza. Invarianza significa que algo no cambia. Por ejemplo, en física cuántica la invarianza afirma que la velocidad de los fotones de una luz es constante, 300.000 kilómetros por segundo. La invarianza de Lorentz, uno de los autores de la invarianza, nos define lo siguiente. Esta es una imagen de la galaxia a la que pertenecemos nosotros, la Vía Láctea. Daros cuenta de que parece una nebulosa girando, como un torbellino que gira en un sentido. ¿Recordáis que el electrón podía girar en un sentido y en otro? Pues bien, aquí no deben de haber electrones. Y si los hay, están girando o tienen la capacidad de hacerlo en otro sentido. Y si ahora los vemos girando así, en otro momento han podido girar al contrario o en otro momento cambiarán de sentido de giro. Por lo tanto, el movimiento galáctico no es constante en el tiempo. De ahí la relatividad. Pues bien, ¿qué dice Lorentz respecto de la invarianza? Que este giro provoca un movimiento que, queramos o no, nos implica a todos nosotros. Fijaros en este brazo luminoso. Este brazo es el brazo de Sagitario, que tiene una especie de espuela o terminal que se sale del brazo. Es la llamada espuela de Orión. Justo en la base de esa espuela de Orión, aquí, hay un pequeño punto luminoso. Ese es nuestro Sol. Ese es nuestro sistema solar. Ahí estamos nosotros. Ahí
tenemos el ser. Y ahí estamos viviendo, dentro de este conglomerado de cientos de miles de millones de cuatrillones de no sabemos cuánto, de sistemas solares, de planetas. Y como esta, hay infinitas galaxias en todo el cosmos. ¿Os dais cuenta de la magnitud de lo pequeño que estábamos hablando antes y de lo inmensamente grande que es esto? Pues estamos participando tanto de lo pequeño como de lo inmensamente grande. Todo está en movimiento. Hay un proceso universal que los astrónomos están descubriendo respecto de las leyes físicas que rigen el movimiento de nuestro sistema solar, de los planetas, de los seres humanos, cuando hacemos aquello que pensamos, de las galaxias, y observan que las leyes físicas que rigen esos movimientos son las mismas. La misma ley gravitatoria sigue el planeta Tierra que Marte, Júpiter, Saturno, el Sol o cualquier otra galaxia, incluida la Vía Láctea o cualquier otra. Todo el cosmos sigue las mismas leyes físicas. De ahí el nombre de invarianza. Pero el estudio científico de la invarianza, unido al descubrimiento del origen de la vida y de todo organismo, da lugar a que las religiones y las filosofías, es decir, la creencia, no vaya paralela a lo que la ciencia descubre. ¿Por qué? Porque estas leyes físicas los astrónomos ven y demuestran que son imperturbables, son imperecederas, no tienen principio y tampoco tienen fin. Esto choca con la afirmación religiosa de que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Hablar en términos de física cuántica no está de acuerdo, entra en contradicción a la misma definición de Dios y por lo tanto a todo dogma de cualquier religión. Toda aquella persona que se meta con asuntos científicos e intente comprender, forzosamente, y ocurre en el 100% de los casos, tiene que sustituir una parte de lo que cree por aquello que está comprendiendo. Por lo tanto, cuanto más comprenda, mayor creencia sustituirá y llegará un momento en que dejará de creer, porque ha elegido el camino de comprender. Y estudiar e investigar en ciencia implica este proceso. La partícula con la que vivimos cuando creemos se cambia a otra porque pasamos a otro espacio, que es otra partícula con la que viviremos si comprendemos. Luego, comprender es vivir de otra manera a como se vive creyendo. Pasemos a lo último, a la complementariedad. La complementariedad es, digamos, la teoría que nutre a la física cuántica en la actualidad. Fijaros, tampoco voy a referirme demasiado a términos científicos, sí a analogías para que podamos comprender el porqué de ese nombre y qué es la complementariedad como teoría que completa a la física cuántica. Fijaros en la imagen. La persona de la izquierda está viendo un 6 y es real y es verdad. La persona de la derecha está viendo un 9, también es real y también es verdad. Y ahora pensemos, ¿qué diríamos de la discusión entre que sí, tengo razón yo porque es un 6 o tengo razón yo porque es un 9? Que es un diálogo de besugos. Los dos tienen razón. La complementariedad implica que, siendo la filosofía como es de la cuántica, todas las perspectivas son válidas. ¿O acaso Leonardo da Vinci, Rafael, Brunelleschi, cuando vio el baptisterio de San Juan, con unas perspectivas en las que lo que estaba perpendicular a sus ojos
eran líneas paralelas, pero lo que estaba transversal a sus ojos, ya no. Esas provenían todas de un punto. ¿Cuál es psicológicamente considerado ese punto? Lo que nos une, la capacidad de pensar. Pero si esa capacidad empiezo a proyectarla a través de las líneas que nacen de ese punto de fuga, unas darán origen a una cornisa, otras a otra, pero las perspectivas serán diferentes. Y válidas todas y cada una de ellas. Conclusión psicológica. Lo que cada uno de nosotros pensemos, el resultado de ese pensamiento es válido. ¿Por qué hemos de discutir si es válido? Para ti es lo más válido del mundo. Para mí merece absoluto respeto. Piensa. Lo que nos une es la capacidad de pensar, no lo que pensamos. Atengamos, pues, y eso implica comprender a esa capacidad que nos une y que es común. Y comprendamos también que es normal y natural que haya separación y diferencia entre lo pensado. Bien, todo el mundo que estudia la física cuántica encuentra una enorme belleza en el mundo cuántico. Y es tan enorme esta belleza que llega a la sorpresa, como por ejemplo el hecho de que una partícula, como un electrón, la encontremos en dos espacios simultáneamente, en dos lugares a la vez. Está aquí y también está ahí. ¿Cómo es eso? Eso no es de sentido común, pero amigos, es real, porque se ha comprobado hasta la saciedad. Hemos podido comprobar que ese electrón lo detectamos aquí y allá, y no importa lo lejos que esté. Esta belleza nos la da a entender la física cuántica, pero ¿cuál es la realidad que observamos? La realidad no es tan bella. La realidad es que vemos, a cada día en las noticias, vemos un mundo físico lleno de miseria, lleno de sufrimiento y lleno de conflictos y de guerras. Aquí hay algo pendiente de comprensión. Es que si nosotros estamos viendo ese mundo físico y percibimos todas estas calamidades, es porque todavía no hemos comprendido lo suficiente. Es porque no pensamos correctamente, porque no somos incapaces de hacer aquello que pensamos. Si pensáramos correctamente, no perderíamos el tiempo en aquellos pensamientos imposibles de realizar. Por lo tanto, habría una conformidad en nosotros mismos, habría una risa, habría una utilización mucho más efectiva de nuestro cerebro, y esa capa cortical que tiene apenas un medio centímetro empezaría a engrosar y empezaría, en lugar del 30% de las neuronas, a aumentar ese número de neuronas. Cada neurona genera electricidad que al transmitirse al sistema nervioso genera magnetismo porque entra en contacto con la materia. Y la electricidad, cuando lo hacemos pasar por un metal, se imanta. De la misma manera que la electricidad generada por las neuronas imantan a todo el resto de nuestro organismo cuando se transmite a través del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Mayor número de neuronas, mayor voltaje. Si hay mayor voltaje, habrá un electromagnetismo mayor. ¿Y qué significa eso? La psicología pregunta a la ciencia, ¿qué significa un electromagnetismo mayor? ¿Qué cualidades? Más perfectos, mejores. ¿Por qué? Porque comprendemos más y creemos un poquito menos. Para resumen de todo, tenemos dos opciones. Hemos visto que la comprensión es el pilar que sustenta la fraternidad.
Si una persona comprende, comprende por qué otra está en conflicto. Y la empatía de una con otra no es respecto de lo conflictivo, sino de la capacidad. Y le hablará a la otra persona diciéndole, eres capaz de evitar este conflicto. Y le quitará la atención de lo conflictivo. Por lo tanto, le hablará dándole conformidad consigo mismo, dándole no la solución, sino la capacidad de que la encuentre por sí misma. Entonces es cuando adquirirá conformidad consigo mismo. Entonces es cuando habrá gestado una actitud, porque comprende, diferente de la que tenía. Y entonces es cuando esa persona será capaz de reír. Y la risa, no lo olvidemos, quita el miedo. Lo recordáis, ¿verdad? La otra posibilidad es continuar creyendo. ¿Qué significa? ¿Qué base sustenta a la creencia? A la creencia es la base que diferencie una creencia de otra. Yo creo esto. Otro me dice, yo creo en aquello. Y ya la hemos fastidiado. Porque yo voy a intentar justificar lo que yo creo por encima y pisoteando aquello que tú crees. Luego, la creencia es más probable que genere conflicto que no la comprensión. Y termino con una frase que lo podría resumir todo. Creo que sí. Si piensas como yo, seremos amigos. Si no piensas como yo, podremos ser doblemente amigos, porque juntos encontraremos la verdad. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, si queréis alguna sugerencia, estoy a vuestra disposición. Cuando yo era pequeñito, en la escuela de religión decían, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo creo que es un error muy grande, porque entiendo o quiero entender que decía, por ti mismo, es decir, ganarás el pan del conocimiento por ti mismo, para adquirir comprensión y entendimiento, para tener fe y convicción de lo que está haciendo uno. No por fe, porque me lo ha dicho este. Gracias. Respecto del conocimiento, y estoy de acuerdo contigo, una frase que el dogma católico ha escondido de Platón es la siguiente. Platón afirmaba en sus diálogos, y lo podéis leer, el hecho de que solo hay un Dios, el conocimiento, y solo una maldad, la ignorancia. Por lo tanto, creer y mantenerse en una creencia es más probable que te mantenga ignorante que no renovar constantemente tu conocimiento. La diferencia es que cree en lo que sea. Tú apoltrónate en una creencia. Ya lo has encontrado todo, ya eres poseedor de la verdad. A partir de ese momento, como ser humano y como capacidad, no te desarrollas más. Ahora, adopta el otro criterio. Sepas que vas a encontrar dos cosas. La soledad de la comprensión, porque la comprensión es solitaria y es fría y desconsiderada, y a la vez
vas a tener un conocimiento que vas a provocar con ese conocimiento un cambio, no en los demás, en ti mismo. Y si tú cambias, una parte del mundo está cambiando. Por lo tanto, la comprensión siempre es la base del conocimiento y eso lleva a un cambio. La creencia, no. Quería preguntarte, durante casi toda la conferencia has estado hablando de mecánica cuántica. A partir de un momento hablas de física cuántica. ¿Hay algún científico en concreto o hay algún momento o un punto de inflexión en que entra la física cuántica? Ya os he dicho por qué se llama mecánica cuántica, porque describe el movimiento de las partículas que constituyen la materia. Pero deja de llamarse mecánica cuántica en el momento en que todos los conocimientos de la física teórica son necesarios para aplicarlos al estudio del movimiento de las partículas. Se necesita la fórmula de espacio-tiempo-velocidad, se necesita la fórmula de la aceleración, del momento angular. Bueno, estaría diciéndoos, toda la física está al uso de los descubrimientos que hacía la mecánica cuántica. Entonces, es más correcto y más idóneo nombrar como física cuántica que no como mecánica cuántica. El término de mecánica cuántica es relativo al descubrimiento de la física en un momento dado, siglo XIX-XX. Pero hoy es más correcto hablar de física cuántica. Os transmito uno de los últimos descubrimientos, hace menos de 10 años, 3 o 4, respecto de un electrón. Sabéis que estamos formados por átomos físicos, que todos nuestros átomos tienen protones y electrones, también neutrones. Pero me refiero a los electrones, forman parte de nosotros. ¿Qué particularidad han encontrado con el electrón? La particularidad de que la vida media, fijaros en esto, la vida media, lo que de término medio puede vivir un electrón, es la friolera cantidad de 66.000 millones de millones de millones de millones años. Es decir, 66.000 cuatrillones de años puede vivir una partícula de la que todos estamos formando parte de ella. Lo cual quiere decir, y ahí se desatan las imaginaciones, que un electrón de cualquiera de nosotros ha podido pertenecer a Platón. Que un electrón de cualquiera de nosotros que nos constituye puede haber formado parte de esa imagen de la Vía Láctea que habéis visto, o de Saturno, o de Urano, o vete tú a saber de qué parte del cosmos. Porque resulta que los electrones viajan por el espacio y viajando a través de los campos gravitatorios celestes, llegan a introducirse dentro de nuestro sistema solar. ¿Cuál es el destino que buscan? Un protón, pero no cualquiera. El protón que tiene el mismo signo de rotación que el electrón. Habéis visto que el electrón puede girar hacia un sentido o hacia otro. Pues bien, primero buscará aquel protón que rota en el mismo sentido y luego que tenga la misma cantidad de energía. Esas fórmulas que hemos visto para calcular la energía nos identifican qué protón albergará a qué electrón. Pues
Esto es el origen de todo, pero claro, el pensar que un electrón que nos configura, o todos los que nos configuran, han podido formar parte de cualquier objeto, cosa u organismo en el tiempo, por lejos que nos retrasemos, y que continuarán formando parte de lo mismo por lejos que avancemos, ya somos inmortales. Eloy, que he entendido que la energía no se crea. Vale, significa que siempre ha existido la energía en este caso. Entonces, la teoría del Big Bang, ¿qué significa? ¿Habéis oído la pregunta todos? La teoría del Big Bang es una teoría que explica ciertas cosas, pero como ya os he indicado, tiene ciertos fallos. Significa esa súbita expansión que sufrió un cuerpo llamado agujero negro y que al explotar súbitamente originó todo nuestro sistema solar. Pues bien, la explicación de esa energía que ni se crea ni se destruye, hoy se tambalea. ¿Por qué? Porque en los experimentos que hacemos con partículas y básicamente en los aceleradores de partículas, encontramos con el choque que provocamos al destruir una partícula que viene en un sentido y otra que va en sentido contrario a una enorme velocidad, y chocan y se desintegran, todo lo que resulta es de una energía mucho mayor de la energía de las dos partículas que chocaron. ¿Qué significa eso? Que la base o la afirmación de que la energía ni se crea ni se destruye empieza a ofrecer dudas. Igual que ocurrió con Isaac Newton, que decía la materia ni se crea ni se destruye, y así lo demostró Lavoisier con su reacción química. Lavoisier demostró que los elementos que integraban una reacción química antes de reaccionar tenían la misma masa, porque lo calculó y lo pesó, que la masa de los elementos que resultaban de la reacción. Por lo tanto, Lavoisier corroboró lo de Newton, pero llegó a Einstein y los fastidió a los dos. Pero es que ahora la física cuántica está fastidiando a Einstein, porque esa frase de que la energía ni se crea ni se destruye empieza a no ser verdad. Pero no hemos descubierto aún por qué. Y hay una razón. La razón es el neutrino. Ya hablaremos del neutrino. Si encontráramos y pudiéramos controlar a los neutrinos, una de las partículas que nos envía el Sol y inciden en la superficie de la Tierra y nos están atravesando nuestros cuerpos constantemente, pero no nos hacen daño, pero el neutrino es la base de por qué un bosón se transforma en fermión. Y es la base que nos explicaría por qué la energía del fermión no coincide con la energía que tenía el bosón. Oye, si esto se ha transformado en aquello, la energía de ambos debe ser la misma. Pues no, no es la misma. Por lo tanto, no afirmemos con rotundidad que la energía ni se crea ni se destruye. Porque hoy en día existen indicios fiables de que eso no es así. Pero todavía no hemos descubierto o todavía no ha salido un Einstein que nos diga una fórmula nueva para calcular la energía, igual que Einstein desmontó la afirmación de Lavoisier y de Newton, el nuevo Einstein que desmonte la de Albert. Pero bueno, está por nacer y está por hacerse. ¿Cuál es el medio que propiciará eso? La comprensión. ¿O es que acaso creer en algo
¿Ha propiciado que veamos la televisión? ¿Ha propiciado la transmisión inalámbrica? ¿Ha propiciado acaso la creencia que conduzcamos un coche? ¿Que se esté fabricando un tren que viaje a más de 2000 kilómetros por hora? ¿O un avión que viaje a más de 3000 kilómetros por hora? Eso la creencia, que yo sepa, no lo ha podido propiciar. Por lo tanto, ¿qué es lo que propicia cambios en la humanidad? La comprensión. Y si comprendiéramos, quizá fuéramos, en la medida en que comprendiéramos más, quizá fuéramos un poquito más fraternales, porque no contemplaríamos tanto aquello que cada cual ha pensado, sino en que tienes la misma capacidad de pensar que yo. Estamos unidos por eso. Tú piensa como quieras, que yo también lo haré. Gracias, me parece muy, perdonad, pero estoy un poquito disfónico, me parece muy interesante, si bien es cierto no he terminado de comprender, como tú muy bien dices, precisamente porque creo que la comprensión también es relativa. Es decir, has mencionado que Einstein invalida a Newton en algunos conceptos, la física cuántica hace lo mismo, es decir, está en continua evolución. Toda la información se va transformando, de manera que la comprensión realmente también es relativa en sí misma, está llena de errores, puesto que todo cambia. Es complicado pretender, desde mi punto de vista, no digo que sea lo que se postula aquí, pero si nos damos cuenta de que no conocemos nada, por ejemplo, del cerebro humano, ni muchísimo menos de cómo funciona el universo, ¿dónde está esa comprensión? Si está basado en errores en la información que tenemos hasta ahora. Si hablamos de comprender al otro, lo cual me ha parecido súper interesante, creo lo mismo. Es decir, ¿cómo trato de comprender al otro si yo mismo estoy en mi mente egoica, en mi mente que está llena de constructos mentales basados en toda mi propia programación? Eso en sí mismo también es muy complicado. Y para terminar, quiero añadir que yo sí creo en una figura de un Dios creador, pero no por la creencia en sí misma. Es decir, yo creo que hay un diseñador que ha creado todo el universo, o los universos que pueda haber, pero creo que no, esta creencia no está sustentada en la nada, no solamente en una creencia. Cuando miro el universo, su propia magnificencia, para mí, da fe de que hay un diseñador inteligente detrás de todo eso. Es como pretender que cojo un reloj, tiro las piezas al aire y al caer ese reloj está montado y funcionando de una manera perfecta. El universo es tan perfecto que es, bajo mi punto de vista, insisto, que es imposible que sea fruto del azar. Ahora bien, no lo comprendo. No comprendo cómo funciona. Entonces ahí no termino de ver por qué tiene que ser antagónico la creencia con la comprensión, porque la comprensión también está muy limitada, como digo, por nuestra propia información, que es muy reducida y siempre es errónea. De hecho, por eso cambia, porque es errónea. No sé, ¿tú cómo lo ves? Efectivamente, cuando hablamos de comprensión, hablamos de cambio. Porque lo que comprendíamos ayer no es lo mismo, ni tiene por qué serlo respecto de lo que comprendemos hoy. Ya habéis visto las distintas teorías de la cuántica y por qué se elaboran, pero que están en continuo proceso de evolución. ¿Qué significa esto? Que la física cuántica nos demuestra el sentido de la humildad. Habla en términos de proporcionalidad. Es probable, en términos de probabilidad, es probable que esto sea así. ¿Qué diferencia hay con lo que creemos? Que afirmamos esto es así. Y hay una tremenda diferencia respecto de una o de otra cosa. La creencia en Dios o en cualquier religión no está reñida con la comprensión de la física cuántica, sino que donde hay un lugar de controversia y no contacto es
en el dogma respecto de Dios. El Dios tal y como se ha diseñado y tal y como se ha transmitido. Ese ser que no tiene por qué ser el Dios ni del catolicismo ni de cualquier otra religión, esa voluntad o esa inteligencia que ha infundido cierto orden a todo el cosmos, y ese orden lo podemos ver y estudiar y analizar, esa inteligencia es distinta del Dios dogmático de cada religión. Donde hay confrontaciones en ese dogmatismo, no en la idea que subyace detrás y mucho más allá del dogmatismo. ¿Qué ocurre cuando atendemos a la idea? Que no hay diferencia entre tu Dios y el mío. ¿Qué ocurre cuando atendemos a tu Dios o al mío? Que hay confrontación. La ciencia no persigue la confrontación de los dogmatismos, sino la unidad de la idea. Si todos pensamos y creemos así, que hay una inteligencia, llamémosle Dios, Alá, o qué más da, como sea, pero no lo llenemos y no lo reduzcamos a un dogma, porque reducir a Dios a un dogma es mucho reducir. Es muy pretencioso por nuestra parte. A algo intemporal e infinito, tratar de hacerlo temporal y finito. Oye, seguro que ya vas mal encaminado. Ahí es donde hay confrontación. ¿Entiendes el sentido de la física cuántica en cuanto a que se expresa humildemente, no con afirmaciones, sino con probabilidades? Mientras que los dogmatismos de toda creencia se basan en afirmaciones, fuera la probabilidad. La probabilidad es del 100%. Si mi religión es certera en 100%, ¿qué significa? Que las demás son falsas, porque son ese 0% de certeza. Ya tenemos la lucha. La física cuántica no está por la lucha. Cuando hay una persona como tú, que habla de un ser inteligente y tal, es bueno, fructífero, seremos doblemente amigos, porque podemos encontrar una verdad más allá de lo que ambos podamos compartir. Pero en cuanto hayan diferencias, si ponemos por en medio los dogmatismos, ahí la física cuántica no entra, no tiene nada que hacer. ¿Cuál es el lugar que ocupa? Una creencia. En muchos de los vídeos que miramos en YouTube para entender todas estas cosas, aparece muchas veces el concepto de universo elegante. Yo esperaba en esta pincelada que nos has hecho hoy, ya sé que es muy difícil en tan poco tiempo hablar de todo cuanto es, ¿no? Pero, ¿qué es ese concepto de universo elegante que aparece en muchas informaciones de otros científicos? Gracias. ¿Has leído el libro que te indiqué? No. Hay un libro cuyo título es El universo elegante y el autor explica por qué ese calificativo de elegante al universo. Habéis visto por ahí una frase que la física cuántica demuestra lo bello del mundo físico. Bien, este científico, Brian Gibson, dice que sustituye la palabra belleza por elegancia y dice que nuestro universo es elegante. ¿Por qué es elegante? Porque tiene una armonía mucho más allá del concepto de armonía más hermoso que podamos imaginar. Porque el movimiento de las elipses que siguen las trayectorias de los planetas dibujan un conjunto geométrico alrededor del Sol muy bonito, maravilloso. La palabra es bello. Y esta belleza es lo que da elegancia a nuestro universo. Pero esa elegancia sigue unas leyes físicas que extrapoladas más allá
de nuestro sistema solar, vemos que son las mismas. ¿Habéis visto la imagen de la galaxia, de la Vía Láctea, como un torbellino girando en un sentido? Muy bien. ¿Dónde está la belleza? ¿Habéis oído hablar del número phi, de la proporción divina? La proporción divina es un número, me refiero al número phi, no al número pi. El pi no, me refiero al phi. Bien. El número phi es precisamente el número de proporción de una espiral que sigue ese valor cuando cambia de anillo, cuando un anillo se hace más grande que el otro. Es la llamada espiral logarítmica. Veamos, os explico eso para que tengáis una idea de belleza y del número phi. Si tomamos una cuerda y empezamos a enrollarla desde el centro, haciendo círculo pequeño, y luego pegando cada anillo al anterior. Y hacemos una espiral cada vez más grande, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que hay entre un anillo y el otro? Siempre la misma, precisamente la del grosor de la cuerda. Esa es la llamada espiral de Arquímedes. ¿Cuál es la diferencia entre la espiral de Arquímedes y la espiral logarítmica o la del número phi? En que los anillos no están juntos ni pegados uno a otro, sino que cada vez están más separados. Es tan bella esta espiral que el giro de la galaxia, de la Vía Láctea, sigue todos sus brazos el diseño exacto de esa espiral. Y la podemos calcular y dibujar de acuerdo al número phi, porque es el número de la proporción, para ver por qué espacio irá el siguiente brazo de la espiral e ir. Es tan importante, y fue así en el Renacimiento, que el mismo Leonardo da Vinci pintó un cuadro, Leda y el cisne, en el que Leda es la figura de una mujer y tiene unos tirabuzones en el pelo. Calculó matemáticamente el ángulo en que tenía que dibujar los tirabuzones para que cumplieran exactamente el diseño de una espiral logarítmica. ¿Por qué? Porque están en proporción de phi, la armonía, la belleza. Hay otro cuadro, hay muchos cuadros en los que la proporción respecto del número phi manifiesta la belleza respecto de la armonía. Todo nuestro universo, todo nuestro cosmos, la inmensa mayoría del movimiento de galaxias que podemos ver, están siguiendo espirales logarítmicas. Oye, ¿por qué no la espiral de Arquímedes? ¿Por qué no esa espiral que obtenemos al enrollar una cuerda? ¿Por qué no esa? Porque esa no es armoniosa. Es constante, que no es lo mismo, pero no representa la armonía. Esa espiral vista a distancia no es bella, es aburrida. Por lo tanto, la belleza está reñida con el aburrimiento. La belleza es sorpresa constante. ¿Y cuál es esa sorpresa constante? La renovación constante de lo que sabes. Si te apoltronas en lo que sabes, estás siendo creyente de ti mismo o de lo que sabes, que lo has aprendido en libros o de otros, pero te estás apoltronando. Empiezas a girar como la espiral de Arquímedes. No representas a la belleza, pero cuando empiezas a crear actos nuevos, cambias porque comprendes y comprendes que lo puedes hacer de otra manera, que estarías más conforme contigo mismo, empiezas a separar el siguiente brazo de la espiral del anterior. Empiezas a ocupar otro espacio. ¿Y qué ocurre según la física cuántica cuando ocupas otro espacio? Que eres otra persona. Porque una partícula en un espacio es una partícula diferente en otro. Y para eso necesitas comprender. Y para comprender necesitas cambiar. Y todo eso está reñido con creer. Por eso he dicho que hoy vamos a ser transgresores de la fe. Y que alguien me disculpe, no quiero molestar a nadie. No es ese mi objetivo.
Una pequeña pregunta. Estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la creencia, de la fe. Sí, perdona. Hay una palabra que no he escuchado en toda la conferencia y que creo que todos los que estamos aquí presentes creemos en ella, que es el amor. No tiene nada que ver con el conocimiento, de hecho no lo conocemos, pero sí creemos en él. ¿Dónde entraría el amor en este? Puedes llamarle amor, pero es el resultado de la comprensión, de la armonía y de la belleza. ¿No es acaso el amor, como la física cuántica, el conjunto equilibrado de una serie de teorías, o dígase creencias, o dígase capacidades? ¿O es que amor es solo y exclusivamente tolerancia? ¿Amor es exclusivamente comprensión? ¿Amor solo es caridad? ¿O es tolerancia, comprensión, caridad? Un conjunto, un equilibrio de cualidades que el ser humano tenemos, pero que no son las mismas en cada situación. Representar y vivir y actuar de acuerdo al amor implica saber dosificar cuánto de tolerante he de ser en este momento y saber cuánto de caluroso y de amoroso tengo que ser. Lo cual quiere decir que si limito mi tolerancia en este momento, es que hay una parte de mí que expresará intolerancia. Si limito mi comprensión, habrá una parte de mí que expresará incomprensión. El nivel de tolerancia que manifiesto en una situación no tiene por qué ser el mismo del nivel de tolerancia en otra. Puedo ser más tolerante en una persona, porque así lo intuyo, que en otra. ¿Dónde estaría el amor, pues? Saber dosificar tus propias capacidades. ¿Y qué es eso? No es comprensión. Y no es actuar de armonía, de acuerdo. Armonía no es acuerdo. No es actuar de acuerdo a la situación que en un momento y en un lugar determinado se te está presentando. Y como esa situación en otro momento y en otro lugar no es la misma, pero tú tienes la capacidad de adaptar tu tolerancia, tu comprensión, tu caridad a ese momento y a ese lugar. Como eres un ser amoroso, dosificarás eso. ¿Para qué? Para continuar siendo armonioso y bello en tus expresiones. Luego estamos hablando del amor, con otro nombre, con otros términos, pero estamos refiriéndonos a lo mismo. Personalmente, prefiero hablar del amor en términos científicos que tengan que ver y sean aplicables a la psicología humana, que no en términos puramente místicos, sentimentales o psicológicos. Prefiero establecer relación. Para mí es más útil la relación, porque el amor no es una cosa, es la relación entre muchas. Cuanto más capaz sea yo en mi número de capacidades, mayor poder de controlar tengo, mayor equilibrio, más amoroso podría ser. No importa que no estés de acuerdo. Es mi opinión personal y puedo equivocarme. Pues bien, podemos estar de acuerdo o no en todo lo que os acabo de exponer, pero no pretendo estar en desacuerdo con vosotros. Solo gracias por haberme escuchado con la atención que lo habéis hecho. Muchas gracias. Un segundo, por favor. La información que Eloy nos ha compartido hoy será ampliada en una próxima, el 18 de febrero. Esperamos veros a todos. Gracias. En un par de días o tres estará colgada en la web nuestra. Gracias.